Dale. ¿Quieres hablar? Hola, buenas tardes. Bienvenidos al CEDOC, el Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires. Para nosotros es realmente un gran placer recibir hoy a Andrés Neumann, un reconocidísimo productor internacional que acompañó la trayectoria o la labor de figuras muy importantes como Peter Brook, Tina Pausch y Dario Fo y tantos otros. Y nos parecía genial que Andrés nos contara un poco de lo que fue su experiencia trabajando con estas figuras y que nos cuente también cómo fue esto de utilizar el título de la charla, Artes Vivas y Dinero en el siglo XX. Cómo fueron estos mecanismos de producción que posibilitaron además que los artistas pudieran divulgarse a través de giras o de festivales. Y después nos gustaría también que nos haga una pequeña reflexión sobre el panorama del siglo XXI. Bueno. Bueno, los dejo con el maestro. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Yo creo que lo mejor es que hagamos una especie de tarea juntos interactiva. Quiere decir que si durante la charla surge alguna pregunta específica sobre algunos temas tocados, ustedes alzan la voz y preguntan. En el medio así de cualquier cosa, voy a hablar despacio. Y también seguramente en algún momento no me acordaré de algo y les pediré ayuda. Y, por ejemplo, con alguna fecha. Así que podemos empezar. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Entonces lo que les pido es que cierren los ojos, apoyen los dos pies en el piso y hagamos este ejercicio juntos. Estamos en junio de 1945. Se acaba de firmar la rendición en Berlín y en otros lugares al mismo tiempo o más o menos cerca de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades están destruidas. Hay gente vagando por las calles. La sobrevivencia de cada día es un problema. Nadie sabe muy bien qué va a pasar, qué va a ser, cómo va a ser la vida después de todo esto que ha sucedido. Es de ese momento en adelante que vamos a hablar, que vamos a compartir qué sentido pueden tener las artes vivas después del espectáculo más grande de la historia. 6 millones de judíos y poblaciones reprimidas, asesinadas. Ciudades destruidas. Ilusiones destruidas. Todo tiene que empezar de nuevo. Esa es la situación. Bueno, volvamos acá a Buenos Aires en esta tarde templada
y reflexionaremos un poco juntos sobre estos temas, porque yo creo que desde el día de hoy es muy difícil, desde el momento actual, es muy difícil imaginar lo que fue ese momento en la historia y además con todo lo que hay disponible ahora, no sé, en redes, está todo disponible, pero tenemos que darnos cuenta que en ese momento nada estaba disponible, nada era posible. Entonces, hay como que además de la fecha esa de 1945, empezar como a razonar a partir de ahí, tratar de imaginarnos cómo era ese mundo y el rol de las artes vivas en esas circunstancias. Claro, los países, Francia, Italia, Inglaterra, todos los países tenían como que empezar de cero, a reconstruirse, a imaginarse un futuro. Y ahí en realidad las artes vivas podían tener un rol importante, pero no era claro cómo debía ser ese rol. Entonces, digamos, todo lo que pasó de ahí en adelante fue ese intento de reconstruir un mundo en todas las áreas mucho más urgentes, dar de comer a la gente, de reconstruir todo. Entonces, por ejemplo, en Francia hubo un ministro importante que se llama André Malraux, que decidió que se iban a construir en muchas ciudades centros culturales. ¿Qué era la cultura en ese momento? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura ahora? ¿Qué es la cultura para una comunidad? Bueno, en Italia había muchos teatros que habían sido bastante salvados. Entonces también ahí, ¿qué sentido tenía todo eso? O en Alemania, donde estaban destruidos y los reconstruyeron de a poco, y cada ciudad se empezó de nuevo a dotar de un teatro. Pero eso, tenemos que darnos cuenta, para nosotros ahora, que eso en realidad era teatro oficial. Era teatro, todo lo que nosotros ahora rescatamos de esa época, todo lo que nos es significativo ahora de lo que pasó en esa época, se construyó en realidad como contracultura. Como contracultura a lo establecido. Todo lo que nosotros ahora apreciamos de esa época fue en realidad un movimiento contracultural, que no quiere decir contra la cultura. Digamos, eso es muy importante, no confundirse. No es contracultura porque estamos en contra de la cultura. Es una nueva cultura. Una cultura que trata de reimaginar un mundo que había sido destruido por los padres. Esa es la situación. Eso es muy importante recordarlo a lo largo de la charla, porque eso es el fundamento de lo que hoy en realidad reconocemos como cultura. Entonces veamos algunas fechas y algunos hechos. Por ejemplo, interesante lo que mencionó Carlos al principio, los festivales. Ahora parece totalmente normal que existan festivales. Eso no existía en esa época para nada. ¿Qué tal? De esa época empezó, por ejemplo,
si nos fijamos, uno de los primeros festivales que surgieron en Europa después de la guerra fue el Festival de Aviñón. El Festival de Aviñón surge en 1947 por Jean Vilar, que era un director muy comprometido con la época, pero muy comprometido sobre todo con el hacer teatral, con una visión social también muy importante para el teatro. Pero el Festival de Aviñón, por ejemplo, al principio producía solo teatro francés. No era internacional. La idea de internacionalización, que nos parece totalmente normal ahora, no estaba prevista. No, la idea de la internacionalización de las artes vivas, que es central en el mundo que conocemos ahora, en esa época no existía. Porque el modelo en realidad de la internacionalización de las artes vivas estaba inspirada en realidad en las Naciones Unidas. Digamos, la primera idea de que era útil compartir experiencias, que era útil encontrarse, que era útil un lugar de intercambio, fueron las Naciones Unidas. Entonces, los primeros intentos de internacionalizar las artes vivas empezó con esa idea. Entonces, por ejemplo, doy algunos ejemplos. Jean-Louis Barrault, en Francia, en París, en los años 60, o sea, 20 años después del fin de la guerra, decide hacer una cosa que llama Théâtre des Nations, el Teatro de las Naciones, para decir cómo estaba presente la idea de las Naciones Unidas. Entonces dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? No sé. Entonces llama por teléfono o escribe a las embajadas en París de todos los países y le dice, mira, vamos a organizar un festival internacional de teatro, mandanos la mejor compañía de tu país. Entonces, no sé, lo escribió a México, lo escribió a todos los países que se le ocurrió, y entonces llegaron a París compañías elegidas por los gobiernos de esos países. Pero ahí nos dimos cuenta, se dieron cuenta de que tenía poco interés, porque México mandaba, no sé, el Ballet Nacional de México, el otro no sé qué, cada uno mandaba algo que le parecía representativo en medio folclórico también. Entonces eso fue bastante una experiencia interesante, pero fue como un primer intento de eso que llamamos ahora internacionalización. En Italia empezó a hacerse un festival que se llama el Festival de Spoleto, que todavía existe, pero que lo dirigía un músico, Giancarlo Menotti, un tipo genial, pero era sobre todo musical, era sobre todo, traían chicos de Estados Unidos, era una cosa distinta que no tenía esa vocación digamos, de compartir. ¿Compartir qué? Investigación y creación. ¿Cuáles son los criterios? Hoy los festivales, el intento de selección es investigación y creación. Pero ese criterio no fue siempre así. Existía en Inglaterra el Festival de Edimburgo, también con cosas bastante oficiales, y punto. No había otras ocasiones posibles para que se internacionalice nada de lo que son las artes vivas. Había después un festival acá en Sudamérica, en Manizales, en Colombia. Era una época en que todo eso
sobre todo no existía Internet. Chicos, Internet empezó en 1990. Son cosas que ahora nosotros no lo tenemos en cuenta. Claro, en todo esto también fue muy importante, por eso está todo muy, muy vinculado a la política, y ahí entra el tema del dinero, digamos, cómo se financian estas cosas. Se financian con dinero público, se financian con dinero privado. Entonces, cuando yo digo contracultura, hay que acordarse del mayo 1968 en París y en todo el mundo. Eso fue un evento contracultural muy importante que de alguna manera creó los fundamentos para esta idea distinta, para esta idea de la imaginación al poder. Entonces ahí aparece un tipo, un profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Nancy, en Francia, que se llama Jacques Lang. Jacques Lang era un profesor apasionado de teatro que en los años 60 decide de fundar un festival universitario de teatro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le escribo a todas las universidades del mundo o de lo que yo pienso que sea interesante para invitarlos a Nancy a traer la compañía teatral de la universidad a un festival. Y eso de nuevo tiene esa característica medio oficial, que es una compañía estudiantil, una compañía de una universidad, que hace todo lo posible, juntan la plata como pueden, porque en esa época todo se hacía fundamentalmente sin plata. Porque no existía la idea de que eso en realidad era algo importante. Entonces, varios años, Jacques Lang organiza este festival de teatro universitario hasta que decide que no sea más universitario, pero que sea el Festival Mondial du Théâtre de Nancy. Y ahí se produce algo por la idea de cómo se iban a elegir las obras que participan. Tiene una intuición bastante genial que manda con recursos mínimos unos hippies, un actor del Teatro du Soleil de Ariane Mouchkine, otro actor, no sé qué, otro de acá, unos hippies, gente, digamos, muy, muy, muy copada, pero los mandaba por el mundo, a África, a Sudamérica, a Japón, a, no sé, a Bali, a Estados Unidos, a buscar, ¿qué? A buscar quién está experimentando y creando. Y ahí cambia algo, digamos, con ese criterio, que no es más oficialista, que no es más por la embajada sí después, para tratar de todas maneras de encontrar algo de plata, porque el Festival de Nancy no pagaba a nadie. Lo que tenía el Festival de Nancy era, el festival se hacía durante el verano, Nancy es una ciudad universitaria, entonces quedaban libres las habitaciones de los estudiantes, las ciudades universitarias quedaban libres y ahí se alojaban después los actores, técnicos, etcétera, del festival. O sea que el alojamiento, por ejemplo, no
no tenía un costo. Los restaurantes universitarios te daban la comida y durante 15 días era una locura de gente de todo el planeta, miles de personas conociéndose, interactuando y creando por primera vez lo que hoy llamamos internacionalización. Bueno, ahí, por ejemplo, tuvo mucha importancia Latinoamérica. Pero era todo a pulmón, era todo un esfuerzo de todos. Mucha gente vendió su casa para pagarse el viaje. El Festival de Nancy fue causa de la pobreza de muchos. Pero dio la posibilidad a que el mundo, así como lo conocemos hoy, sea como es. Porque de ahí salieron... Porque claro, hay que entender que el tema, por ejemplo, del dinero. Tomemos casos específicos. 3 casos específicos. Por ejemplo, Pina Bausch. Pina Bausch era una joven bailarina, coreógrafa, que encontró un director de una ópera, de la ópera de Wuppertal, que creyó en ella y dijo: manos libres, hace lo que quieras. Y la sostuvo con dinero público muchos años, cuando el público odió lo que vio. Se iba protestando. Yo fui a muchos espectáculos de esos años en que tiraban tomates. Se iban de la sala. Yo vi, me acuerdo, en Bochum, un Macbeth que hizo para la Sociedad Shakespeare de Bochum. Después de 15 minutos se fue 3/4 de la sala, se fueron, se levantaron y se fueron. Se quedó no sé, un pequeño grupo de gente que miró hasta el final, pero fue un desastre cósmico. Pero no importa, este director de la ópera de Wuppertal no le importó. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con Maurice Béjart en Bruselas, con el Teatro de la Monnaie, la ópera de Bruselas, que invitó a Béjart y le dijo: acá tenés, haz lo que quieras, sin fin. Esos son casos raros, porque en realidad lo que hay que entender es que un artista hoy, joven, la pregunta que se tiene que hacer es: tengo 25 años. ¿Cómo se van a financiar los... Yo tengo por delante 40 años creativos. ¿Cómo financio mi visión durante 40 años? Nadie se lo pregunta así. Pero esa es una pregunta importante. Que normalmente Pina Bausch se la puso y la resolvió. En forma genial. Pero hay como que también tener la capacidad de imaginar qué es lo que voy a hacer toda mi vida. ¿Qué es? Sí. Una pregunta, pero ¿cómo imaginas eso si no sabes los cambios en la política, la economía? Bueno, corazón, si eso no fuera difícil, lo harían todos. ¿No? Digamos, tener esa visión con la claridad. Pina Bausch, cuando empezó, tuvo claro el mausoleo de sus 40 obras que iba a hacer en los próximos 40 años. Claro, no sabía lo que pasaba en el mundo, pero después Pina Bausch, por ejemplo, era muy talento infinito, pero tenía una mentalidad de empresaria.
Peter Stein, que era otro gran director alemán, una vez Pina Bausch era, sí, muy grande empresaria, pero al mismo tiempo era muy, no sé, así, no confesaba ese aspecto. Entonces Peter Stein, en un festival que nos encontramos los tres, le preguntó, hola Pina, ¿cómo estás? ¿Cómo van los negocios? Pina como miró para otro lado y se fue. ¿No? Digamos, no entraba en eso, pero claro, uno podía también verlo desde ese punto de vista. Porque claro, el negocio no lo manejaba ella personalmente, pero lo sabía armar. Eso, por ejemplo, en el caso de Pina Bausch. Adelante. Pero usted decía que tenía una visión genial, pero encontró un mecenas. Sí, encontró un mecenas, pero que no, en realidad no es una institución pública, es alguien en la institución pública. Pero chicos, acá en Buenos Aires hubo gente así, tipo Kid Steiff era un tipo que era genial, que tenía mucha visión y que tenía los... porque claro, mi trabajo también digamos, como empresario, como privado de las giras de la internacionalización, yo tengo que saber hablar con el artista, con el político y con el banquero. Tengo que saber hablar con cada uno en el idioma de él. Si no, no puedo hacer lo que hago. Pero por eso, digamos, muchas veces hay como una especie de timidez o no sé qué, no, yo soy un artista, no. Y digamos, podés ser un artista y hacer otras cosas también. Pero pensemos en otro caso. Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor era un artista genial, sobre todo artista visual, en Cracovia. Estamos en Cracovia, en el área soviética. O sea, estaba la cortina de hierro, la Guerra Fría, y había dos mundos en el planeta, ¿no? Digamos, de acá para allá era el área soviética y era todo distinto que en el área capitalista. Ahí no había problemas económicos. Los actores de Kantor eran amateurs, no eran profesionales. Era gente que cada uno, había uno que era joyero, el otro era no sé qué, el otro era jubilado, el otro era... Gente que no tenía resuelto como si fuera Argentina. Cada uno hacía lo suyo y después de noche iba a ensayar. Bastante parecido a como es ahora acá, en el teatro independiente. ¿Claro? Entonces a mí se me ocurrió un día invitarlo a Kantor a hacer una producción en Florencia. Todo eso, que no costaba nada, de pronto, en un país capitalista, cuesta un montón de guita. Porque si vos trabajás en un teatro, te tienen que dar el mínimo sindical del actor y tienen que pagar los impuestos sobre esa cifra y te tienen que dar una diaria para el hotel. O sea, mi idea pésima. Porque de pronto algo que no costaba nada, costaba cientos de miles de, no euros, porque ni siquiera, porque otra cosa que ahora uno no piensa, ¿no? Hablando de fechas. El euro fue introducido en 1999. Antes, cada país tenía su moneda. Yo tenía una bolsa, un coso, donde tenía plata de todos los países, porque cuando viajaba yo tenía que llegar ya con algo de plata, entonces era toda una cosa, tenía que tener francos suizos, tenía que tener esterlinas, tenía que tener marcos alemanes, tenía que tener... Cada país que ibas tenías otra moneda, ¿no? Esto que ahora parece todo fácil, no era fácil. Y sobre todo la comunicación. Yo, por ejemplo, para los años que trabajé con Kantor, para hablar con Kantor por teléfono, yo tenía que llamar a una central italiana donde una chica me atendía y me decía, yo decía, quiero hablar con Cracovia. Me dice 5 horas. Entonces
dentro de 5 horas yo iba a tener esa comunicación y tenía que estar al lado del teléfono fijo del número dentro de 5 horas y no en otro lado porque cuando me da la comunicación. Y eso es lo mismo para Cantor en Cracovia. Era muy difícil comunicar. Entonces uno dice, ¿y cómo se hacía eso? Bueno, se hacía. Y entonces volvamos un momento al tema de la internacionalización, porque en realidad esta internacionalización tuvo mucha importancia política también. Por ejemplo, obtener las visas para la compañía de Cantor era muy difícil porque Polonia decía, la agencia de Estado del país, soviético, no sé qué, ibas a la oficina de Pagart, se llamaba Pagart la agencia, y le decías, quiero llevar a Cantor a Florencia. Dice, no, pero Cantor no está disponible. Digo, no, pero acabo de hablar con él, me dijo que sí, que estaba disponible. No, él no está disponible. Bueno, no sé, bueno, aunque esté disponible no puede ir. Pero si quiere, le tenemos un ballet folclórico muy, muy lindo, no sé qué. Yo decía, no, pero yo no quiero el ballet folclórico, quiero que venga la compañía de canto. No sé, eso, bueno, vamos a consultar. Entonces, después de mucha vuelta, de pronto te daban las visas, pero era todo muy, muy hostil a todo esto, ¿no? En esa época también hay que pensar, aparte del Festival de Nancy, que fue en ese sentido una novedad absoluta, que por ejemplo también de acá fue, suponete, el señor Galíndez, de Pavlovsky, Teatro Pairó, claro, era un evento extraordinario para Europa, era un evento extraordinario también para Argentina. El hecho de que tenga tanto éxito una cosa de acá, y, digamos, eso como abrió los ojos y empezó a crear necesidades, como por ejemplo el festival del FIBA. El FIBA existe porque de pronto en todas partes del mundo se empezó a entender la importancia también política que tenía esta forma de compartir experiencias. Entonces, por ejemplo, otro dato con la gente con la que yo aprendí el oficio que supe hacer, fue, por ejemplo, con uno de mis maestros, un empresario francés, Fernando Lumbroso, que consiguió por primera vez llevar el ballet del Bolshoi a Estados Unidos. Eso fue un evento. Eso sucedió en 1959. O sea, la primera gira de una compañía rusa, soviética, a Estados Unidos fue... Pero la gente iba a ver el espectáculo para ver cómo era un ruso. Que no le importaba ni siquiera el ballet. Iba para ver cómo era un ruso si venía con un cuchillo no sé, en la boca, o no sé, digamos, querían ver cómo era un ruso de ahora. Por eso digo, es una cosa que ahora, todo esto nosotros no logramos ni de cerca imaginar qué tipo de mundo, de experiencia fue esa época. Entonces, todo eso paulatinamente empezó a que los gobiernos, las ciudades, se querían como destacar políticamente, siendo muy cool, digamos, y no cringe como otra ciudad.
Entonces el atractivo era eso de, específicamente, yo que trabajé muchos años en Italia, tuve la suerte que a partir digamos, de Nancy, en los años 70, 80, con toda una movida de política en Italia, sobre todo que en Italia en esos años las ciudades eran de izquierda y el gobierno era de derecha. Entonces las ciudades se empezaron como, sobre todo un secretario de Cultura de Roma, con el que trabajé durante 10 años en esa época, que tenía mucha visión para eso, un arquitecto brillante. Argan. ¿Cómo? Argan. Claro, exacto, muy bien. Julio Carlo Argan, que era un crítico de arte, ya un señor grande, más clásico, decide, lo nombran alcalde de Roma, pero él decide llamar un joven desconocido, arquitecto, Renato Nicolini. Renato Nicolini, que era un tipo que nadie conocía, fue un genio digamos, Argan tuvo la visión de llamar a este secretario de Cultura que creó una revolución en Italia, después para todas las ciudades, porque todas las ciudades quisieron después copiar ese modelo de ciudades con un imaginario nuevo. Y sobre todo que en esa época, hay que acordarse, en Italia eran los crímenes, no sé qué, y las ciudades estaban vacías, era todo muy denso. Y él logró, haciendo espectáculos toda la noche, y en verano, y sacando a la gente a la calle, digamos, muy visionario. Y eso fue, por ejemplo, algo que cambió mucho también el tema de la plata, porque la Secretaría de Cultura de Roma, cuando él llega, tenía un presupuesto mínimo. Después de 5 años, tenía un presupuesto 10 veces más grande, porque se había vuelto, daba trabajo a mucha gente, era como un evento clamoroso. Y de ahí en adelante, todas las otras ciudades, Milán y otras ciudades, cada ciudad quería tener su festival, digamos, se empezó a difundir ese imaginario. Y ese imaginario empezó a generar recursos. Porque siempre hay que entender, hay una anécdota que me pasó una vez hablando con un banquero que me dijo: Andrés, explícame una cosa, pero ¿por qué todos los artistas hablan siempre de plata y nosotros los banqueros hablamos solo de arte? Entonces, es eso que parece una broma, es una broma, pero es algo más profundo para también los artistas animarse, digamos, de otra manera. Por eso, el mundo de ahora, hay infinitamente más recursos, infinitamente más posibilidades. Cuando yo veo en las redes las propuestas para residencias, para producción, una cosa que yo cuando era soñada, la cantidad de propuestas súper interesantes que hay para artistas. Igualmente, los artistas todos se quejan, ¿no? Pero ustedes no se dan cuenta lo privilegiados que son en este momento. Porque en realidad, mismo las redes son como un pequeño escenario. Digamos, la posibilidad de darse a conocer es mucho más fácil. En aquella época, por ejemplo, yo cuando pienso en esos años del Festival de Nancy, ¿no? El impacto que fue la llegada a Nancy de las compañías colombianas, la creación colectiva, Santiago García, La Candelaria, Enrique Buenaventura.
descubrimientos. Augusto Boal, con el teatro oprimido. Pero vale realmente la pena, yo encuentro, mismo para los jóvenes de hoy, conocer esos mundos que ahora muchas veces no se tiene muy claro, de que eso fue muy revolucionario. O mismo Bob Wilson, que va a venir ahora al FIBA. Bueno, Bob Wilson murió, pero traen una obra. La carrera de Bob Wilson, por ejemplo, ¿cómo se hizo? Se hizo el yankee. En Estados Unidos es otro mundo donde no existe el dinero público para nada de la cultura, todo privado. Había una viejita, que yo la conocí en aquella época, yo era más grande, mucho más grande que yo, en aquella época, tenía mi edad, suponete un poco menos, Ninon Talon Carlebais, una señora que lo que tenía era muy buenos contactos en la alta sociedad. Entonces logró crear el mito de Bob Wilson entre las señoras ricas de New York. Que entonces todas las señoras querían ser amigas de Bob Wilson, que era un tipo introvertido, medio autístico, que les parecía copadísimo a las señoras organizarle escenas y darle plata. Y así se creó el mito de Bob Wilson, que se lo merecía porque era un gran artista. Pero quiero decir, sin Ninon Talon Carlebais, que caía dormida después de 10 minutos del inicio de cualquier espectáculo. Nunca vio un espectáculo. Dormía en el teatro. Yo la veía muchas veces. Yo a Ensign on the Beach la vi, no sé, 5 veces en distintas ciudades del mundo. Eran muy revolucionarias las cosas, pero sin la señora esta, que de eso se habla poco, no hubiera podido suceder nada. A nadie le chuparía un huevo de que venga Bob Wilson al FIBA. Peter Brook. Peter Brook era un joven genio del teatro inglés. Pero genio de que a los 20 años dirigía a los grandes actores de... Geraldine, saca alguna foto de acá atrás, que quiero que haya una foto. Gracias. No de allá, de acá atrás, ponete y saca alguna foto. Gracias. Abrís esta puertita. Entonces, era un genio con 20 años, 22 años, dirigía la Royal Shakespeare Company. Digamos, era como un tipo genial. Pero, en un momento de su vida, decide, unos años más adelante, cuando tenía 30, suponete 35, 40, sí, decide que todo eso ya no le interesaba. Que él quería hacer investigación y creación. Y crea un centro de investigación, Centre de Recherche, no sé qué, de París. Decide, se va de Londres, se va a Francia, pero en el medio dice, quiero yo tener una experiencia. Entonces se va con un equipo de 20 personas durante un año por África, investigando cómo hacer teatro para alguien que no entiende nada de lo que decís, nada de lo que haces. Y hace ese viaje durante un año. Pero ¿cómo se paga eso? Lo pagó la Fundación Ford de Estados Unidos, lo pagó la Fundación Gulbenkian de Portugal, porque él tenía una administradora, gracias Geraldine, que consiguió todos millones de dólares para que 20 personas durante un año con jeep en el Sahara vayan de pueblo en pueblo a hacer teatro para los locales del pueblo. Entonces se juntaban, llegaban no sé qué, y tenían como, no hablaban el mismo idioma, no traían luces, era todo un delirio.
Pero eso es lo que dio la posibilidad, esa investigación dio lugar a lo que después se hizo en París durante muchos años. En el Teatro Bouffe du Nord, haciendo más barata y todos los espectáculos que hizo después, como que cambió, hizo realmente investigación y creación. Y eso, además de ser un tipo brillante, que escribió libros increíbles, pero eso no es posible hacerlo de esa manera sin plata. Entonces, ¿por qué la Fundación Ford o la Fundación no sé qué aceptan de dar? Pero porque no eran chirolas, eran cifras gigantescas. Para ser más barata, el más barata es un proceso de 10 años, con infinitos viajes a la India. De hecho, yo fui coproductor de Más Barata porque un día Michelle Rosan, que la administradora de él, era una genia, un día me llama y me dice, Andrés, me falta $1 millón, ¿me lo podés conseguir? Digo, bueno, puedo tratar. Claro, se los conseguí y eso sirvió también para eso. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue prevendiendo a festivales importantes, pero no es muy distinto que lo que hizo Pensotti para hacer la obra. La obra de Pensotti, que recomiendo a todos que la vayan a ver, que es genial, está producida, cofinanciada por varios festivales de Europa de ahora. Pero eso es ya el resultado de toda esta movida de internacionalización que les estoy contando. Por eso es posible que Pensotti ahora haga una obra genial como la que hizo, con la plata de varios festivales. Bueno, no sé, me parece que yo creo que ahora es más interesante que ustedes me hagan preguntas específicas y yo trataré de contestar. A ver, contable. ¿Qué opinas de los mercados, digamos, sobre el siglo XXI ya aparecieron los mercados de artes escénicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esos mercados y si pensás que produjeron o producen algún tipo de proyección que sea tan fuerte? Bueno, claro, es una buena pregunta, muy buena pregunta porque, digamos, esto de que esa movida contracultural de investigación y creación se haya vuelto una especie de supermercado del espectáculo, tiene la contraindicación, digamos, de lo que tienen los mercados, digamos, porque ahora, digamos, cada ciudad tiene su cosa y es como que es distinto si yo tengo que, digamos, en todas las ciudades donde vas, encontrás más o menos lo mismo. Antes vos ibas no sé, a España para comprar, no sé, el turrón. Ahora el turrón de España lo encontrás acá en Corrientes, no sé dónde. Digamos, ese hecho de que ahora todo está como siempre disponible, como son las redes también, ¿no? Digamos, porque hay un tema muy importante que hay que entender, es la importancia de los archivos, ¿no? Los archivos, en esa época, cuando viajaba el hippie de Yaclán a Bogotá, o que venía acá a Buenos Aires, o venía a Montevideo, era como recoger data de cosas que nadie tenía información, pero vos llegabas a Buenos Aires, o llegabas a Montevideo, en general eso era a través de la Alianza Francesa, y venía con unas cartas, no había guita, no había nada, no había mercados, no había showcase, nada, tenías que como encontrar a alguien que te dijera más o menos, vos decís, ¿hay alguien que está haciendo experimentación y creación acá en esta ciudad? No sé, tengo un amigo, capaz que le pregunto, a ver si conoce, es un actor, no sé, me dijo que había... todo esto, no existía la información.
Entonces, digamos, hubo que como que construir todo eso como, con un trabajo como de detectives. De pronto, yo estaba en Florencia como uno de esos sabuesos de Nancy, digamos, para encontrar las compañías italianas para el festival de ese año. Entonces, yo iba y hablaba con gente de teatro y les preguntaba a Pacheco. Y entonces, en Florencia, de pronto, porque llegaban las cartas directamente al festival, porque el festival eran genios en aquella época, máquina de escribir, mandar la carta, ponerle un sobre, ponerle un sello, mandarla por vía aérea, no sé. Entonces, de golpe, Nancy, veo que llegaba una carta de un grupo de Florencia, una compañía Ouroboros. Entonces empiezo a preguntar a los amigos que ya tenía en Florencia, che, ¿oíste hablar alguna vez de una compañía que se llama Ouroboros? No, nadie la conocía. Digo, esto es rarísimo. Entonces al final dice, hay una dirección, entonces un día voy, golpeo en la puerta y estaban ensayando unos chicos y genial, muy interesante todo, pero todos mis amigos de la ciudad, Florencia es chiquita, sí. Nadie había oído hablar de esta gente. Me lo enteré por Nancy, que había llegado una carta. Era todo misterioso. La gente que investigaba y creaba, nadie la conocía. Era como buscar no sé, una aguja en un pajar. Entonces eso de los mercados, Carlos, que vos me preguntás, sí, son aparentemente muy útiles, pero está todo servido. Vos acá en el FIBA, te hacen el mercado del FIBA, te llevan con el bondi a ver el no sé qué, de Dumont 4040, a ver no sé qué. Pero claro, pero falta todo ese proceso, digamos, que esa búsqueda, ese deseo que, por otro lado, le daba una carga a las cosas. Si vos ibas a Cracovia a ver la clase muerta o descubrir la clase muerta, te volaba la cabeza, digamos. Ahora, encontrar cosas de ese nivel no es fácil. Digamos que es como era como buscar una joya, como buscar, y eso era toda gente con un ojo bastante clínico, que iba descubriendo cosas que realmente maravillaban al mundo, que son los que conocemos hoy, son los mismos. O mismo el Bread and Puppet, que por ejemplo la compañía de Bread and Puppet, que está ya en Estados Unidos, es una de las pocas donde todavía queda Peter Schumann, que el mismo que tiene como más viejo que yo, que sigue haciendo lo mismo que hacía antes y siempre maravilloso lo que hace. Pero claro, está todo ya en un contexto, es una cosa más. Bueno, Andrés, ¿no? Dale. Yo tengo una pregunta. Había dicho que esas propuestas que ahora son teatros nacionales empezaron como propuestas como culturales. Teniéndolo en el ojo de la financiación, pensando en la día de hoy, o sea, es más fácil poder encontrar cuando tienes algo bien cuajado a nivel poético, teatral, o cuando más bien, ¿qué pasa si estás explorando? Es decir, cómo se mueve esa etapa de la exploración artística, sí, con la facilidad para encontrar. Muy buena pregunta. Digamos, lo vemos acá en Buenos Aires también, ¿no? Digamos, supongamos, yo puedo ser un director copado que hace cosas interesantes, de pronto me invita el San Martín para hacer una obra acá en el San Martín. Es una posibilidad. Entonces yo soy un director, me ofrecen todas las posibilidades, me encuentro con un teatro perfectamente funcionante, armado, no sé qué. Es una posibilidad. Peter Brook nunca hizo nada de eso. Pina Bausch nunca hizo nada de eso.
interesante pensarlo. Digamos, es una cosa que, por ejemplo, yo tengo que decidir. Por ejemplo, Pina Bausch inventó un sistema en los últimos años, todos los últimos 15 espectáculos de Pina Bausch fueron coproducciones internacionales, de las cuales me ocupé, de 3 de ellas me ocupé yo. Fue una coproducción mía también. ¿Qué significa eso? Que Pina Bausch pensó que era interesante para su compañía inspirarse del país, de la ciudad, del ambiente, ¿no? De cómo nutrirse de eso. No para hacer algo folclórico, pero lo hacía autónomamente. No es que iba a dirigir a los... Y de hecho, yo sé que acá en el teatro, en la compañía del San Martín, en un momento pensaron que querían hacer algo, querían hacer la consagración de la primavera, pero después eso no salió porque San Martín propuso la compañía, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos hacer un casting abierto y no queremos compañías. Digamos, esa relación con un teatro público de un artista es algo siempre ambiguo. ¿Quién pone las condiciones? ¿No? Entonces yo no digo que está mal hacerlo, pero quiero decir que hay artistas que dicen, no, yo, si me querés financiar lo mío, te lo hago, pero no en las condiciones tuyas. Yo no digo que sea mejor una cosa que la otra, cada uno decide por sí mismo, pero eso es una pregunta interesante. Digamos, si eso, grandes artistas no negociaban eso, ¿no? Mismo Pina Bausch, que después hizo 15 espectáculos, cada uno en otra ciudad del mundo, dedicada a la ciudad, pero era como una cápsula, digamos, la ciudad ponía la plata y chao, y después, por ejemplo, hay una anécdota interesante, cuando hicimos Palermo, en Italia, en un momento el alcalde de Palermo me dice, sí, está todo bien, pero para firmar el contrato tiene que estar la palabra Palermo en el título. Pina Bausch dijo, ¿qué es esto? Pero yo no sé qué título. ¿No? Primero tengo que ensayar, ver cómo va a ser la cosa, no sé. Ah, no, bueno, entonces se firma, no se firma el contrato, no sé qué. Entonces, al final, Pina Bausch, que tenía un gran sentido del humorismo, dijo, sí, Palermo. Pero quiero decir, pero después hizo lo que quiso, nadie le dijo nada de lo que tenía que hacer. Pero no, la idea de pelearse con sindicatos de técnicos, de maquinistas, de actores, nunca nadie tuvo nada que ver con eso, digamos. Son coproducciones que la ciudad pone la plata para que se haga ese espectáculo inspirado en la ciudad. Y entonces ahí ella ha hecho espectáculos inspirados en ciudades de Asia, en ciudades la última producción fue una coproducción con Chile, con Santiago de Chile. No sé si les contesté, pero creo que sigue. No, cosa, mi ver es que tanto la experimentación y la vanguardia sería apoyada por el gran dinero hoy. Claro, bueno, es así. Ahí atrás hay alguien. Ah, Laura. Me quedé pensando en lo que decías sobre cómo las obras de Pensotti terminan siendo, o vienen siendo desde hace mucho tiempo, producidas por festivales y las obras giran. Yo conozco, bueno, como bien sabés, mucho más este fenómeno en la danza. Claro. Y también sabés que muchas veces en la Bienal de Danza de Lyon, y no las compañías establecidas, con coreógrafos de mucho renombre, sino por ahí grupos más pequeños o iniciativas de coreógrafos, pues mirás los dossiers de prensa, las carpetas de prensa que están producidas o por los centros coreográficos nacionales o por festivales que hay en Francia, o por lo menos hasta hace pocos años había, ahora está más restringido, muchísimos. Y termina siendo que la misma gente vuelve una y otra vez, termina siendo como las mismas personas, los mismos grupos, los mismos coreógrafos que circulan año a año, festival a festival, y eso también es un problema. Claro. Y termina instalándose nombres que quizás ni siquiera los merecen tanto,
desde el punto de vista artístico. Claro, es muy buen punto ese, que es un poco la condición ahora de los que saben que es un problema general también, sobre todo en Europa. Porque, digamos, hay que entender que nosotros en realidad reconocemos algo solo si está aprobado con el sello de Europa. Sin sello de Europa, nada vale nada, ¿no? Bueno, eso es una opinión, ¿no? Entonces, para tener el sello de Europa, tenés que tener muy buena capacidad en presentar candidaturas, ¿no? Tenés que tener muy buen conocimiento de esa mafia y saber manejarte en eso. Pero justamente lo que yo, hablando sobre todo de cómo se distribuye la plata en Europa, hoy en día, con el sistema actual, ¿podría Pina Bausch haber sido la que es? ¿Podría Peter Brook ser el que es? ¿Podría Tadeusz Kantor ser el que es? No, esa es la respuesta. Entonces eso también explica un poco, Carlos, ¿no? el tema de que cuando se burocratiza el sistema, esa efervescencia, esa potencia que traían esos artistas, cada uno arreglándosela como podía, vendiendo la casa, Pavlovsky no sé qué, y eran cosas de vida o de muerte, ¿no? Entonces eso, sí, es mejor que haya plata y haya Europa y haya no sé qué, pero después el riesgo es de que no aparece, es más difícil que aparezca algo nuevo. Hay una pregunta ahí. Nos hiciste hacer un ejercicio cuando empezamos, entender lo que era Europa en 1945. Claro. Después vimos estos creativos que florecieron en la década del 60. Claro. Curiosamente, en el 61 se hace el muro de Berlín. Curiosamente, se plasma el horror de posguerra, claro, con ese muro y con toda Europa, donde quizá el objetivo artístico probablemente era más claro, quizá había un norte más claro de cuál era la necesidad artística de cada uno de estos artistas, y también, por la miseria vivida, entender que conseguir el dinero era importante, ¿no? En este siglo, quizá, pese a que hemos vivido cosas terribles, porque hemos vivido cosas espantosas, la pandemia la tenemos todos presentes, claro, cosas que quizá también fueron tan devastadoras como lo que se vivió en la década del 60, no me pongo en el 45, me pongo en el 60, pero quizá cuesta entender cuál es el objetivo artístico como para generar ese shock que generaron todos estos artistas de los que estuviste hablando. Claro. Y ver cómo eso se Claro, gracias, me parece muy interesante. El tema que tenemos que recordar, vos hablás del muro de Berlín. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Cayó en 1989, ¿no? Vos dijiste la fecha en que apareció y cuándo cayó. Ese momento, 1989, cuando cae el muro de Berlín, realmente cambia mucho, ¿no? Cambia muchísimo eso de que se derrumba la Unión Soviética, ¿no? Esos dos mundos desaparecen. Desaparece la división de los dos mundos, gana el capitalismo, y a pesar de lo que dice Milei, que están llegando los terroristas, ¿no? Ese proyecto fracasó, ¿no? Entonces, yo creo que es muy llamativo, hablando de la pandemia, que yo no vi ninguna película, nada ahora habla de ese evento tan catastrófico que todos de los que estamos acá vivimos en forma dramática. No puedo entender, el otro día lo hablábamos, no puedo entender cómo no hay registro de esto ni en el cine ni en el teatro. Es como si no hubiera sucedido. Chicos, si alguien tiene una explicación, me la diga, dígame, porque yo no encuentro explicación. No le encuentro explicación. Cristina, dale. Tengo la mía. Dale. Es porque
está grabado, filmado, de alguna forma visto y vuelto a ver, que ya no hay necesidad de hacer una película o de hacer un espectáculo. Pero no, sí, entiendo lo que decís, pero no, yo encuentro que otros fenómenos, otras cosas importantes que sucedieron, sí dan lugar sobre la inteligencia artificial, sobre otras cosas que pasan, dan lugar a elaboración de gente de cine, de no sé qué, de teatro, pero extrañamente, de ese evento que fue tan traumático, durante la pandemia todos hablaban de la pandemia, ¿no? Y todo el mundo estaba haciendo arte en la casa, yo acá, vos allá, no sé qué, nos hablábamos. Todo era alrededor de la pandemia. Terminó la pandemia y es como una especie de amnesia, como si no hubiera existido. Bueno, es cierto, Margarita Valli, correcto, hizo en el Borges una cosa pero, ¿qué es lo que hizo Margarita Valli? Tenés razón, Luis. Yo la vi 3 veces esa obra. Margarita Valli hizo una cosa interesante que filmó durante la pandemia cosas que ahora sacó como del archivo, como lo que hace ella, genial, y muestra algo y cuenta cómo fue la pandemia, mostrando todo el material que filmó ella durante la pandemia. Así que es cierto, existe esa. Gracias por recordarlo. Pero sí, digo, bueno, Margarita Valli, genial, pero, por ejemplo, que no haya una película de Hollywood. ¿Cómo es posible? Que no haya nadie que haya pensado en hacer algo, una elaboración. Porque es como hablábamos el otro día, es, ¿cómo era? Transformación y, no, ¿cómo era, Geraldine? No, ¿qué era lo primero? Integración, elaboración, transformación. Gracias, integración, elaboración y transformación. ¿Por qué nadie hizo un trabajo de integración, elaboración y, ¿cuál es la tercera? Y transformación de la experiencia compartida de todos nosotros con la pandemia? Me parece rarísimo, muy raro, pero no, bueno, son cosas pero interesantes. No, lo que pasa es que la narratividad de la catástrofe está súper mediatizada en el dispositivo y se agota. El doble terremoto en Venezuela duró 3 días. Claro, puede ser. Y hoy hay 6.000 muertos. Puede ser. Era una semana. Puede ser. Así es como se administra. Claro. Sin ponerse como puede ser. Puede ser. Ahí atrás había alguien que quería hacer una pregunta. Sí. Habla más fuerte que no te oigo. Una consulta frente a tu experiencia como productor y llevar adelante una gira internacional de una compañía de afuera o una temporada internacional. ¿Qué recomiendas vincular como asuntos geopolíticos, intereses diplomáticos y la industria? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, muy variada, ¿no? Digamos, muy variada y siempre hay como una cosa que yo llamo terrorismo cultural, ¿no? Que es eso de lo que decía Laura también, de las mafias de los organizadores, ¿no? Las mafias de los directores de festivales, que son amigos, que se juntan, ahora se juntan en los mercados, y eso hace que después, por ejemplo, de Argentina, ¿quién viaja? Tiziano Cruz, para decir un nombre cualquiera, ¿no? No digo más nada. Digo, yo encuentro que hay un problema actualmente, en nuestra época especialmente, de neocolonialismo, ¿no? Hay un problema serio de neocolonialismo donde a los europeos les gusta les gusta sentirse virtuosos trayendo
no sé, a la Chola Poblete a la Bienal de Venecia, en artes visuales, ¿no? Eso es también responsabilidad después del país emisor, del país que lleva, digamos, es un poco también de toda la comunidad, un poco la responsabilidad de cómo manejar todo eso, ¿no? Porque eso ahora es como una situación, un mercado un poco drogado por esas modas o por esas cosas que entonces, como dice Laura, que entonces ya esos directores de festivales conocen esta cosa y uno se lo dice al otro y no hay una real búsqueda auténtica para descubrir, porque si el FIBA hace un mercado, al observador no sé, que llega, le muestra cierta cosa y no le muestra otra. Entonces, antes no, era cuando venían los del Festival de Nancy, hacían un trabajo realmente como de espías, eran espías. Y no se fiaban de nada. Cuando llegaban a Montevideo, donde yo estaba en ese momento, sí, encontraban la alianza francesa, encontraban la embajada de Francia y eso, pero le chupaban un huevo lo que decía la embajada, le chupaban un huevo lo que decía nadie. Querían ver cosas, decir, bueno, tu opinión, muchas gracias, pero quiero mostrarme lo que te parece que me va a interesar. Había un trabajo de investigación. Pierre. Andrés, si nos conseguís $1 millón, hacemos 100 espectáculos. ¿Cómo le explicas? Y 100, puro, 100. Claro, sí, total, sí. Claro, sí. Buena observación, sí. Bueno, ya estoy viejo para encontrar eso. Eso lo podía hacer cuando tenía 30 y no 80. Pero bueno... La mitad. Sí, es una buena pregunta. Pero claro, yo creo con todo, Pierre, que en esta época yo quedo maravillado de las oportunidades que hay, mismo estando acá en Buenos Aires. Hay oportunidades que es milagroso, digamos, cómo se hace con poca plata, sin plata, digamos, entre estar en Europa, donde viví toda mi vida, y estar en Buenos Aires, encuentro que es mucho más interesante el ambiente acá, porque, a ver, en Europa, si no hay plata, no haces. Acá, si no hay plata, igual lo haces y después ves, ¿no? Entonces, ¿quién es más libre? Después vemos. ¿Quién es más libre? Yo acá en Buenos Aires, que primero hago y después veo, o en Europa que si no hay, no hago. Yo encuentro que se está más libre acá. Mucho más. Claro. Entonces eso, porque entonces también la respuesta es que si hubiera esos 10 proyectos de $100.000, de pronto estaríamos también como viciando el ambiente. No sé, porque en esa cosa en Europa es de que donde hay plata para eso, queda viciado por el sistema mismo burocrático, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, por eso es interesante volver a pensar en cuando existían esos dos mundos antes de la caída del muro de Berlín. Entonces la área soviética, donde Cantor podía hacer obras sin costo, como en Argentina, o había teatros, por ejemplo, en Berlín Oriental, extraordinarios, públicos. Era una maravilla el teatro que existía en Berlín, sea occidental que oriental. Entonces, Beno Besson, por ejemplo, hacía con la plata que se podía tener para el teatro, se hacían producciones extraordinarias, ¿no? Pero también porque existían dos mundos que estaban en competencia, ¿no?
Berlín Occidental, financiado por Estados Unidos, por Inglaterra y todo eso, y del otro lado, que eran como dos países distintos, con obras extraordinarias con gente que no necesitaba cientos de millones de nada, o millones de nada. Bertolt Brecht fue conocido también en el festival. Claro. Bueno, el caso de Brecht está muy ligado de todas maneras a la existencia de esos dos mundos en ese momento, ¿no? Porque mismo cuando Brecht llega que yo más recuerdo, a Italia, las obras de Brecht por el Piccolo Teatro de Milán, por Giorgio Strehler, digamos, que hacen digamos, la importancia que tiene Brecht después, de todas maneras sucede por la existencia de esos dos mundos, ¿no? y de la capacidad de crear puentes entre esos dos mundos. Última pregunta. Me quedó la duda, este festival de Nancy, ¿de dónde estaban financiados esos detectives que vos decís? Y entendí como que era buena la recaudación y a dónde iba esa recaudación. El Festival de Nancy tenía un costo muy bajo, muy bajo. Costaba muy poco dinero porque estaban muy bien utilizados los recursos que presentaba la ciudad con la complicidad de la municipalidad, digamos, y de la genialidad de Jack Lang en la manera de manejarlo. Quiero hacer una pregunta de su experiencia personal, que realmente es fascinante por las personas, lo que ha conocido. Claro, un sí. testimonio fantástico. Sí. Un privilegio. Que tenemos. Sí, me siento muy privilegiado yo de haber podido vivir todo eso. Ahora, sé que usted tuvo una formación o una actividad en Montevideo, ¿no? Durante Claro. 10 años. Sí. ¿El Galpón? No, yo trabajaba con todos los teatros. En esa época yo era un muy buen diseñador de sonido para espectáculos. Y trabajé con todos, trabajé con el Teatro Circular, con la Comedia Nacional, con el Galpón muchas veces, pero yo era un freelance como un sonidista, digamos, y trabajé durante 10 años con todo el Teatro Independiente uruguayo, que fue mi formación, porque en realidad yo, para hacer todo lo que cuento, yo no sabía hacer nada, porque yo no estudié nada, soy un autodidacta. Entonces, encontrándome de golpe en Europa, sin nada, sin título, sin nada, pero conociendo bien 5 idiomas, digo, bueno, algo me tengo que inventar. Y me inventé esto que no existe, porque hay que entender que la figura del gestor cultural no existía. No existía, no había ni... Ahora en cualquier universidad podés estudiar gestoría cultural, pero eso no existía ni como idea. La gestión cultural era una cosa que se queda como improvisada, no sé, como cualquier cosa, pero no estaba categorizada. Y entonces pude en realidad inventar, en esto de la internacionalización, inventar una cosa que no existía. Bueno, chicos, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Sin ustedes no lo podía hacer.